be a nation of farmers. But now it's less than 2% of the population in the United States. And so a lot of us don't know what it takes to grow food. And now that we have genetic engineering, we're not just, putting chemicals in this food, we're actually industrializing the food at the genetic cellular level. Actualmente, tanto la biotecnología agrícola como la médica usan la ingeniería genética. La biotecnología ha creado muchos productos que salvan vidas. Estos fármacos se fabrican bajo condiciones controladas en laboratorios seguros. Las plantas genéticamente modificadas, a diferencia de los medicamentos, se reproducen y una vez introducidas al ambiente no se pueden controlar. So there's really nothing new here. But that is completely wrong. Genetic engineering is really a radical revolution in food production. It's really a cell invasion technology. People have heard they're taking a flounder gene and putting it in tomato so the tomato can last in cold temperatures. But people ask, how does that flounder gene get in that tomato? How does it get in there? And what really happens is, the only way you can do it is to invade the cell of the tomato and deposit the flounder gene. Well, what's good at invading cells? Bacteria and viruses. Cataclysmic force in the food system right now is the fact that the medical community is just terrified about the loss of antibiotics. No one really understands how using antibiotic marker genes in genetic engineering techniques might contribute to the problem. The biomedical community on a worldwide basis is absolutely focused on this problem now. El tomate Flavor Savor fue el primer alimento genéticamente modificado que llegó al mercado. Calgene, la empresa que produjo el tomate, había realizado 3 estudios de alimentación en ratas y encontró lesiones en los estómagos de algunas de ellas. A pesar de las objeciones de científicos del gobierno, los tomates fueron autorizados en 1994. El tomate Flavor Savor se echaba a perder al transportarse y no era popular, por eso fue sacado del mercado. Como los organismos modificados son considerados equivalentes a los alimentos normales, se clasifican como generalmente reconocidos como seguros y el gobierno no exige pruebas ni etiquetas especiales. To me, one of the most incomprehensible things about U.S. policy is that we do not even require the labeling of genetically engineered foods. El jarabe de maíz y la lecitina de soya contienen varios de estos organismos. The public in Europe has reacted with anger and concern at the idea that genetically engineered food products will be on their supermarket shelves. The latest polls showed at least 75% of the European public do not want genetically engineered food. Los japoneses están muy preocupados por los efectos de los alimentos genéticamente modificados. Un oficial de gobierno declaró: observaremos a los niños de Estados Unidos durante los próximos 10 años. En el 2000, el Dr. Chapela descubrió maíz genéticamente modificado en los cultivos de esta remota zona. Los campesinos habían comprado maíz transgénico estadounidense no etiquetado en la tienda para su consumo, y como los campesinos han hecho por miles de años, se comieron una parte y sembraron la otra. Farmers make no difference between seed and grain for the obvious reason that beans are seeds and are viable seeds. They have a little embryo. They have the little baby inside the seed, and if you put it in the ground, it will germinate. La semilla transgénica se cruzó con el maíz criollo y la contaminación penetró en el linaje de este antiguo grano. Ese maíz se come, se está vendiendo a toda la población y en todo México, supongo. Porque no saben en realidad qué consecuencias pues puede tener. Es un maíz para consumo humano, entonces, ¿cómo va a ser malo, no?
Es más barato para los mexicanos importar maíz de los Estados Unidos que cultivarlo. ¿Por qué usted está tan necio de estar plantando la misma semilla? Tener todos los selección, años? Y no comprar. Bueno, nosotros lo tomamos como un ahorro, porque también a veces, digamos, falta de económico, pues no tenemos que correr a la Conasur para comprarlo. ¿no? Sin embargo, estamos comiendo, según nosotros estamos comiendo lo mejor, ¿no? Porque es un maíz que es... Todo eso. Sí. Es que el trabajo que ustedes hacen aquí es un trabajo que reditúa, pero para el mundo. Sí. En noviembre del 2001, el Dr. Chapela publicó un artículo dictaminado entre pares en la revista científica Nature, revelando la contaminación transgénica. Para el 2003, Estados Unidos había vendido millones de kilos de maíz transgénico a México, a un precio menor que el costo de cultivarlo. La resistencia aumentaba en todo el mundo contra los cultivos modificados exportados por los Estados Unidos. Estados Unidos pierde $300 millones al año por no exportar maíz a Europa. Esto no ha hecho más que agravar la crisis agrícola en Norteamérica. On the one, farmers that thought they might like genetically modified canola originally are saying no to genetically modified wheat. We had the Canadian Wheat Board sitting at the table with Greenpeace and the Canadian Health Coalition, the Council of Canadians, and a whole bunch of farm organizations. And they had a news conference to release a letter to the Prime Minister that said, we don't want GM wheat. And that letter was signed by an additional 200 organizations. El reconocido investigador Arpad Pushtai fue suspendido 2 días después de discutir públicamente su investigación sobre la inhibición del sistema inmune de ratas alimentadas con papas genéticamente modificadas. John Losey, de la Universidad de Cornell, descubrió que cuando las orugas de la mariposa monarca comieron polen de maíz BT en el laboratorio, 40% murieron inesperadamente. Su investigación fue denigrada por la industria biotecnológica. El control corporativo de la investigación genética no se limita al campo de la agricultura. They allowed the patenting of one of the genes responsible for breast cancer. And many researchers who'd been working on a cure for breast cancer were no longer allowed to use that gene in their research because another company had patented it and charged them very, very high fees. Both the momentum and the extent to which consolidation is taking place in our whole food and agriculture system. Just to give you a couple of examples, 80% of our beef products now are being processed by just 4 companies. In seed companies, the vast majority of the seed that farmers plant now comes from just 4 clusters of companies. And what's even more worrisome now is that same kind of concentration has been taking place in the retail sector. And Heffernan now projects that in the next 10 years, all of the food in the retail level in the world will be controlled by 6 retail firms, only one of which will be American, and that's Walmart. Now that means that increasingly we're not going to have any choice about what's on the shelves in our supermarkets. What's going to be there is what some broker in a consolidated firm decides is going to return the largest profit. We're in fact overproducing the major commodities to the extent where farmers can't recover their production costs. And so we have huge subsidies. You know, we have 800 million people on this planet right now who are malnourished in an era of overproduction where farmers can't recover their production costs. Food is one of the most intimate things we do. And if we don't have any choices about that, I think that's a very troubling scenario.
There are large groups of people in other countries that have never bought into the American model of chemical-intensive large-scale agriculture, and they certainly have not bought into the notion that the efficiencies that one gains by having 2 airline manufacturers in the world, or 4 automakers, or 2 makers of software, they believe that whatever gains you might make in efficiency are lost because you lose diversity. Whether there's going to be any serious change or challenge to the bulk of the way that agricultural land gets managed and farm businesses are organized, I think that's an open question, and frankly, I don't think it will happen unless the American public and farmers themselves sort of stand up and say, wait a minute, we just don't want to go any further down this road. And, you know, we are a government of the people, for the people, and hey, we're the people. We don't want to go there. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos. Bueno, pienso que ya se habló mucho, ¿no?, de producto, del negocio, cómo está ayudando estos productos a tantas personas, no solo en México, ahora en Estados Unidos, Corea del Sur, Filipinas, España, Guatemala, Salvador, ahora Colombia. ¿Completo? La compañía tiene la intención de abrir 2 países por año y pareciera que está abriendo más que 2 países porque muchos países piden que se le abra a propios países. Y en el momento en que yo involucré en Ensacta, realmente no sabía nada de esta compañía. Aquí el señor Medina me invitó para que investigara, averiguara un poco sobre el producto. Y como que en este país, bueno, en todo el mundo, pero más aquí en Estados Unidos, no hay muchas compañías, sino que hay millones de compañías, cada uno con su producto, con su teoría, hasta nosotros los que estamos en el campo de la salud nos confunden. Entonces quise ser un poco fino y comencé a investigar de qué se trata el polisacárido péptido, de qué se trata la GPI, qué son los productos, cómo es la compañía, cómo creció en México. Entonces comencé a averiguar. Y algo muy grande me sacudió. Encontré el porqué, cómo trabaja el producto, el por qué está ayudando a tantas personas. Y vamos a compartir en pocos minutos esa experiencia. El campo médico es una ciencia muy avanzada, de muchos años de estudio. Lo que hoy le voy a explicar en 20, tal vez media hora,
Es lo que los estudiantes de medicina y los doctores durante muchos años en la universidad estudian la carrera. Es muy difícil explicar en pocas palabras, pero vamos a tratar de que ustedes puedan entender cómo el polisacárido péptido trabaja en nuestro organismo. El polisacárido péptido, poli significa mucho, sacárido significa carbohidrato, dulce, glucosa, lo que ustedes conocen, y péptidos son los aminoácidos o las proteínas. Lo que hace esta sustancia es ingresar directamente a la célula y nutrir a nuestras células, sobre todo a nivel de mitocondria. Por unos minutos vamos a volver a nuestra época del colegio, del high school. Vamos a refrescar un poco la memoria en lo que aprendimos en la biología y vamos a hablar un poquito de lo que es, cómo trabaja una célula. Muchos de ustedes saben que en nuestro organismo nosotros estamos formados por 70 a 100 trillones de células. Es una cifra tan grande que es imposible contarlo, ¿verdad? Y que esos 70 a 100 trillones de células están divididos para formar unos 200 clases de células. Del cerebro, de los riñones, del hígado, de la piel, de los ojos, lo que ustedes quieran, 200 clases. Pero, para resumir, una célula, digamos que tiene esta forma, una célula. Y aprendimos en la escuela que la célula tiene una membrana celular. Dentro de la célula tiene un núcleo que tiene lo que se llama cromosoma, que son los genes, que es el DNA, que nosotros llamamos hoy en día, y todo este blanco se llama citoplasma, y aquí hay muchas cosas que nosotros le decimos organela a esto, pero hay una organela muy particular que se llama mitocondria. Mitocondria es, digamos, es el lugar donde se fabrica, donde se produce la energía. Y vamos a estudiar por unos minutos cómo se produce la energía en nuestro cuerpo y por qué es tan importante. Normalmente una célula para que funcione necesita energía. Todos los alimentos que comemos nosotros, se puede decir que 3 cosas son importantes, que son la proteína, la grasa y carbohidratos. Las proteínas tiene que romperse en pequeños pedazos que se llaman aminoácidos para que la célula pueda absorber. Los carbohidratos tienen que romperse en pequeñas, digamos, sustancias que se llama glucosa o el azúcar. Y la grasa tiene que ser pequeños pedazos de grasa que se llama ácidos grasos. Aparte de estos 3 alimentos, maybe necesitemos vitaminas y minerales. Estos 5 son elementos fundamentales de nuestra nutrición. Y el que nutre bien significa que está absorbiendo esos 5 elementos normalmente. El azúcar, la función del azúcar es producir energía. El azúcar tiene que pasar dentro de la célula para que pueda llegar hasta la mitocondria, y el azúcar más oxígeno, es muy importante la presencia del oxígeno, para que esto entre en mitocondria se queme el azúcar y el oxígeno, para que produzca la energía que se llama ATP. Esta energía es parecida a la energía eléctrica que lleva la computadora. La computadora funciona si hay electricidad. Si no hay electricidad, si no hay batería, la computadora no funciona, igual que el televisor, igual todos los electrodomésticos que ustedes conocen. Nuestra célula trabaja exclusivamente si hay energía. Si no hay energía, muy sencillamente morimos. No nos enfermamos, morimos. Si hay mucha energía, la célula trabaja bien. Y si hay poca energía, trabaja, pero más o menos. Ese trabajar más o menos significa envejecimiento, significa enfermedades. Pero la cosa es, para que un azúcar pueda entrar dentro de la célula, necesita una sustancia, una hormona que se llama insulina. Esta insulina se fabrica en nuestra páncreas. Lo que hace la insulina es venir a la célula y estimular
una parte de la célula que se llama receptores de insulina, se llama. La insulina llega al receptor de la insulina y el receptor reconoce a la insulina y abre las puertas de la célula para que el azúcar pase. Si no hay insulina, la célula no puede abrirse y no puede el azúcar ingresar dentro de la célula. A esa enfermedad nosotros llamamos diabetes. Y el diabetes hay tipo 1 y el tipo 2. Diabetes tipo 1 es lo que llamamos diabetes infantil. Los niños tienen esta enfermedad y esos niños no producen insulina, falta la insulina. Y como no hay insulina, no puede estimular a este receptor, la puerta de la célula no abre y no entra el azúcar, por lo tanto no produce energía. Antes, estamos hablando de 30, 40, 50 años atrás, la mayoría de los niños diabéticos no podían vivir más de 7, 8, 9 años. Los doctores hacemos el cálculo de cuánta insulina necesita el niño y le inyectamos insulina y vive un tiempo, pero comienza a enfermarse y generalmente no pasaban de los 8 o 9 años de vida. Hoy en día hay una microchip, una pequeña computadora que se pone dentro de la piel y esto registra cada segundo el nivel del azúcar y le inyecta insulina cada segundo, igual que nuestra páncreas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y por eso hoy en día esos niños viven mucho más tiempo. A ese aparato que le metemos dentro de nuestro cuerpo, el microchip, se llama páncreas artificial. La medicina está súper desarrollada en ese aspecto, ¿ok? A ese grupo de niños se llama diabetes tipo 1. A esos niños le faltan directamente, su páncreas no fabrica insulina. Pero la diabetes que sufrimos los adultos, se llama diabetes tipo 2, estas personas cambian, no es que le falta la insulina. Su páncreas produce insulina normalmente, a veces más que normal. En vez de tener insulina poco, tiene normal o más. Sin embargo, está diabético. ¿Por qué? Esta gente no tiene problema a nivel de páncreas, produce normalmente su insulina. Donde está la falla es a nivel del receptor de insulina. Entonces, aunque haya mucha insulina, no puede trabajar porque la falla está aquí. Entonces la célula no abre la puerta y el azúcar no puede pasar. Eso se llama diabetes tipo 2. A este fenómeno nosotros llamamos resistencia a la insulina. Hay insulina, pero no trabaja. El trabajo de insulina es abrir la puerta para que el azúcar entre, se queme el azúcar con el oxígeno a nivel de mitocondria para que produzca mucho ATP. Cuando la insulina no puede trabajar a nivel de células, a nivel de los receptores, insulina hace otras cosas. Lo que la insulina hace es subir de peso. La mayoría de la gente que está obeso, ¿sí?, es porque tiene algún grado de lo que se llama resistencia a la insulina. Sube de peso. No solamente eso, sino que la insulina hace que suba la presión arterial. Y no solo eso, sino que también hace que la insulina forme más colesterol malo. Estas tres cosas, la subida de peso, presión alta, colesterol alto, es lo que la mayoría de nosotros sufrimos, en este país, como en México, como en todo el mundo. A esa enfermedad se le da el nombre de síndrome X. Si muchos de ustedes ya están registrados en ENSACTA, si ya son miembros de ENSACTA, ustedes verán mencionar frecuentemente, es muy bueno para el síndrome de X. Y la gente me pregunta, ¿qué es síndrome X? Síndrome X es la resistencia a la insulina, sube de peso, sube la presión, sube el colesterol. ¿Conoce a alguien que tenga ese problema? Sí. La mayoría. Todavía no es diabético, ¿eh? Todavía no es diabético, tiene síndrome X. Pero si ese síndrome progresa, se hace diabético, se hace hipertenso, tiene problemas del corazón, tiene problemas de embolia cerebral y quedan paralíticos. Todos los problemas mayores arrancan desde el síndrome X. ¿Cuál es la causa? Es el problema del receptor de insulina. Y la insulina, en vez de hacer trabajar los azúcares para producir energía, en vez de hacer eso, hace otra cosa, subir la presión, etc.
Para eso el PXP es muy bueno y vamos a estudiar en el futuro por qué, cómo actúa cada uno de estos para que realmente ayude a nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo entra. Una vez que entró, con la presencia de oxígeno, azúcar más oxígeno. Por eso el oxígeno es importante. Si ustedes no comen, le falta el azúcar, el cuerpo de alguna forma vive. Hasta 40 días puede fabricar su propia azúcar de otros componentes de nuestra alimentación. Pero si el oxígeno falta, ¿aguantamos cuánto tiempo? 3 minutos a 5 minutos y morimos. Nuestro cerebro muere. ¿Sí? Por eso el oxígeno es importante, porque aquí entra a quemar el azúcar a nivel de mitocondria para que produzca más energía. Desgraciadamente, esta mitocondria, con el correr de los años, a medida que seamos más viejos, eso sería la palabra, nuestra mitocondria comienza a perder, comienza a no trabajar tan bien y produce menos energía. Y al mismo tiempo, el oxígeno que entró en la mitocondria no se quema completamente y deja un pequeño residuo. Un 2 a 3% de residuo deja ese oxígeno. Ese oxígeno que deja el 2 a 3% que no se quemó completamente, nosotros llamamos oxígeno reactivo. ¿Escucharon alguna vez esto? Oxígeno reactivo. ¿Conocen lo que son los libres? ¿Sí? Radicales libres son los que nos dañan a nuestro cuerpo, a nuestra célula. Pero dentro de todos esos radicales libres, el más malo, el que más daño hace a nuestra célula, se llama oxígeno reactivo. Este es el bandido. Este es el que nos enferma. Este es el que nos envejece. ¿Sí? Hablaremos de eso rápidamente para que entendamos a dónde quiero llegar. ¿Alguna vez han visto este dibujo? ¿Qué es? ¿Átomo? Átomo. Esto es un átomo. Un átomo tiene un núcleo y tiene varios electrones girando muy rápidamente. Los grandes cerebros, los grandes investigadores trabajan este átomo porque hay electrones que giran muy rápidamente. De ahí se saca lo que se llama la bomba atómica. ¿Sí? Y este tipo de átomo, este átomo por ejemplo, tiene 3 electrones girando alrededor. Pero por algún motivo, porque fuma, porque bebe, porque está en estrés, porque la comida está llena de toxina, whatever. Cualquiera de esas cosas daña a este átomo y pierde un electrón. En vez de 3, quedó con 2. Eso es lo que nosotros en la medicina llamamos quedó chueco. ¿Sí? Quedó chueco. Eso significa quedó inestable. Con 3 era bien estable, estaba tranquilo. Con 2 quedó inestable. Entonces, esta sustancia inestable va a nivel de la célula y roba electrones de la célula que está en de la sustancia que está en la membrana celular y comienza a dañar la membrana. Si entra dentro de la célula y llega al núcleo, comienza a dañar el núcleo y el DNA o el gen de nuestra célula. Si esto va a nivel de mitocondria, daña a mitocondria y hace que la célula no funcione bien. Gracias a Dios, nuestro DNA, reconocimos hasta ahora 24.000 DNA que está trabajando a full. De esos 24.000, unos pocos, no es uno solo, pero unos pocos, tienen programas para reparar a nuestra célula. ¿Sí? Y esos programas que reparan, regeneran, son los encargados de reparar esto. No los medicamentos que usted toma. Nuestra célula tiene programas para reparar los daños producidos por los radicales libres o por oxígeno reactivo. Si funciona bien ese programa de reparar, hagan lo que ustedes hagan con su vida, no importa, la célula va reparando, así que no se van a enfermar. Pero si ese programa no funciona, comienza a enfermar y no puede autorregenerar o reparar o autocurarse, digamos así.
Muy bien, 24.000 programas, hablé uno de ellos. Muchos programas. ¿Para qué sirve la célula? ¿Qué hace la célula? Tiene muchas funciones. Lo del cerebro tiene su función, hígado, todo tiene sus funciones específicas. Pero lo que hace en realidad la célula es como una fábrica, produce cosas, produce lo que se llama proteínas. Si trabaja bien y produce las cosas que se deben producir normalmente, nuestra célula, nuestra salud está bien. Si no produce lo que debería producir, comenzamos a enfermar. Tengo que dar ejemplo para que ustedes puedan entender. Por ejemplo, hay una proteína que se llama serotonina, que normalmente nuestro cuerpo produce suficiente serotonina. Pero si en algún momento no produce la serotonina o produce poca serotonina, nosotros nos enfermamos de una enfermedad, ¿cómo se llama? Mis gente todos saben, depresión, ¿sí? Depresión, por supuesto que es importante la infancia, que su papá le pegó, que su mamá, todas esas cosas importantes, ¿verdad? Pero todas esas causas hacen que la célula no produzca lo que debería producir, serotonina. El que no produce serotonina tiene una enfermedad que se llama depresión. Señores, depresión ya no es una enfermedad psicológica, ¿sí? Ya es una enfermedad psicomolecular. Porque falta producir esa sustancia serotonina, nos deprimimos. Cuando llega la noche, la oscuridad, ustedes comienzan a tener sueño y duermen. ¿Por qué dormimos? Porque estamos cansados. A esa hora de la mañana o de la noche, comienza a producir en nuestro cuerpo una sustancia que se llama melatonina. Cuando comienza a producir de a poquito, más, y cuando se produce una cierta cantidad de melatonina, usted comienza a sentirse sueño y duerme. Pero si el gen que produce melatonina deja de producir melatonina, usted tiene una enfermedad, ¿cómo se llama? Insomnio, ¿sí? Entonces, insomnio tampoco es un problema psicológico. Está causado problemas psicológicos, pero desencadena la enfermedad por falta de producir algo que se llama melatonina. Siempre doy el mismo ejemplo. ¿A alguien de ustedes le gusta ir al casino? ¿Muchos? ¿Poco? ¿Nadie? Ay, está valiente. Hay mucha gente que le gusta, le encanta ir al casino. Y en el camino tenía todos los problemas de la casa, con la señora, con los hijos. Algunos incluso tiene dolor de cabeza, dolor de muela. Yo conocí a una persona que tenía dolor de espalda y no podía caminar bien. Entró al casino, se levantó y se olvidó completamente de su dolor. Es muy frecuente, ¿sí? Hay personas que tienen dolor de muela, su nervio ya está calcomido, está infectado y no hay manera de calmar ese dolor, a no ser que le ponga o que le haga un tratamiento de conducto, que le quite, ¿verdad, doctora? No hay manera que produce esto. Miles y miles de este micrófono. Esa fábrica necesita electricidad. Si no hay electricidad, no funciona. Si hay mucha electricidad, funciona bien. Si hay poca electricidad, probablemente funcione mal hasta romper la máquina. Así trabaja cada una de nuestros trillones de células. Si hay mucha energía, trabaja bien. Si hay poca energía, trabaja pero mal. Ahí es donde nos enfermamos. Y si no hay energía, morimos. Así de sencillo es. Y a medida que pasan los años, cuando llegamos a nuestros 30, 40, 50, 60 años, la calidad de la mitocondria comienza a decaer. Ya no produce normal cantidad de ATP, sino produce menos. Y con menos energía la célula comienza a trabajar menos. Y en vez de producir 100 serotonina, produce 50. Estamos medio deprimidos, como todos. Pero si produce menos, en vez de 50 produce 30 o 20, sí, ahí sí estamos bien deprimidos. Todo esto depende de que la célula produzca o no, y en cuánta cantidad produzca de cada una de las sustancias. Esto es lo que hemos aprendido en la medicina moderna, que se llama genética. ¿Sí?
Nuestros genes sirve para dos cosas. Uno, la apariencia. Ustedes se parecen a sus padres y sus hijos se parecen a ustedes, ¿sí? Porque genéticamente le estamos traspasando las características físicas, digamos, de nosotros a nuestro hijo y de nuestros hijos a nuestro nieto. Eso es una parte de lo que hace la genética. La otra parte de la genética no es solamente la apariencia, sino que cómo trabaja nuestro cuerpo, qué proteína tiene que producir, en qué cantidad y en qué momento. Y, increíble, tantos miles y miles de proteínas y las células trabajan como si fuera una orquesta. Es como si fuera, hay un director, ahora prende tú, ahora prende tú, ahora tú apagas, prende el otro, así, ¿verdad? Esa es la maravilla de nuestro cuerpo. Y decimos que nuestro cuerpo está hecho, preparado, diseñado para que vivamos 120 años sin enfermedad. Pero la realidad es que vivimos ¿cuántos años? 60, 70, 80, a veces hasta 90. ¿Y cómo? Mal, bien mal. A veces bien, pero la mayoría de las veces sufriendo ciertas enfermedades hasta que nos acaben. Los científicos, ¿cómo saben? ¿Cómo hacen el cálculo y pueden decir, estamos fabricados, estamos hechos para vivir 120 años? ¿Por la Biblia? Soy muy creyente, ¿eh? ¿Por la Biblia? No. Lo que nos indica que estamos diseñados para vivir 120 años es lo que se llama telómeros. Telómeros. Telomeres es en inglés, telómeros. En el DNA, en nuestra genética, hay una pequeña cola. Digo cola, una pequeña porción que se llama telómero. Y esto está todo contado. Cada vez que la célula se divide, ustedes saben que la célula se divide, ¿no? Vive un tiempo, muere, se divide en dos y después se muere así. Cada vez que la célula se divide, se va un pedazo de telómero. Vivió un tiempo y volvió a duplicarse la célula, se va otra parte. Cada vez que la célula se divide, nuestro telómero se va achicando cada vez más. Si hacemos un cálculo matemático, nos sale más o menos 120 años. ¿No le parece qué maravilla? Todo estamos diseñados. Por eso creemos en Dios, ¿sí? Nosotros no somos un ser de casualidad. Alguien nos diseñó tan fantásticamente. Está diseñado hasta cuánto tiempo vamos a vivir si funcionamos bien, ¿eh? Vamos a vivir 120 años saludablemente y vamos a morir, porque está diseñado a morir. Ahora, los científicos están estudiando a ver cómo podemos alargar un poquito más ese telómero. Eso es lo más moderno de la medicina actual, ¿sí? Señores, lo que hace el producto PXP, polisacárido péptido, no es curar nada. Nuestro producto no cura cáncer, ni una gripe cura. Nada puede curar porque este producto no es medicamento, esto es alimento, ¿sí? No cura ni cáncer, ni diabetes, ni dolor, nada cura esto. Lo que hace esto es alimentar correctamente a la célula para que el polisacárido péptido entre directamente a la célula sin que intervenga la insulina, pasa directamente a la célula, llega a la mitocondria y nutre a la mitocondria. Es lo único que hace. Entonces, la mitocondria, mejor nutrido, comienza a producir más energía. Y todo lo demás hace la energía ATP. ¿Sí? El concepto que quiero que lleven esta noche es que nuestro producto no es una medicina, no cura absolutamente nada, ¿sí? Cometemos el error de que sí, esto cura cáncer, mi primo que tenía diabetes tomó esto y se curó, se habrá curado, quién sabe, ¿verdad? Pero lo que hace el producto no es curar absolutamente nada. Lo único que hace es alimentar a la célula a nivel de mitocondria. ¿Para qué? Para que produzca más energía. Ahora, la célula con más energía, lo que hará, ¿quién sabe? No sabemos, no depende de nosotros. La célula sabe lo que hace. Teóricamente, si la célula, si los genes, si el DNA comienza a trabajar mejor porque tiene más energía,
Ahí sí, atájense porque la célula está capacitado para hacer muchísimas cosas. Si la célula está bien, la célula de por sí está totalmente capacitado para destruir a toda la célula cancerosa que usted tenga. No el producto, la célula. ¿Sí? Nuestro leucocito, nuestro glóbulo blanco, linfocito, ellos están destinados, hechos, programados para matar a la célula cancerosa. Y estas células están hechas para matar a virus, bacterias. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que diariamente, todos los días nosotros, ustedes, yo también, diariamente, entre 30 hasta 500 células cancerosas diariamente, todos nosotros? Y la mayoría no tenemos cáncer porque nuestra defensa reconoce y destruye a cada uno de ellos, por eso no tengo cáncer. Yo me lavo la mano, pero pongo un microscopio electrónico y miro, está millones de virus y bacterias en mi mano. Yo con esto como, ustedes también comen. Y no nos infectamos porque nuestra célula reconoce y destruye a cada uno de ellos, si es que funciona bien la célula. ¿Sí? Si funciona mal, ni reconoce a la célula cancerosa, ni destruye, ni a bacterias, ni virus. De esa forma nosotros nos enfermamos. Lo único que hacemos con el producto es que se alimente y produzca mucha energía, ATP, energía, y que la energía, con la energía la célula comienza a trabajar mejor. Lo que va a hacer la célula, ni idea tenemos. La célula sabe lo que hace. ¿Sí? En una computadora como esta, tiene 200 a 300 programas. Y usted elige el programa que quiere funcionar y pone Enter y ¡pac! Se le abre el programa que usted quiso. Pero desgraciadamente, a veces es infectado por virus y el programa no funciona. ¿Cuál es la solución? ¿Darle vitamina? ¿Darle...? No. Hay un programa que se llama antivirus. ¿Están de acuerdo? Y ese programa antivirus está programado para limpiar todos los virus que están dentro de la computadora. Pero si ese programa no funciona, los virus no se van a ir. Pero si funciona, va a limpiar todos los virus. De esa forma, nosotros tenemos no uno, varios, muchos programas dentro de nuestros genes que está programado para regenerar, reparar a nuestra célula. Si se dañó aquí, no repara. Si se dañó aquí, se repara. Pero si no funciona ese programa de reparación, ya no repara, se enferma. Entonces se enferma aquí, se enferma aquí, se enferma aquí, se enferma aquí, en diferentes lugares. Si la célula comienza a enfermar, enfermamos nosotros. Y el programa es tan perfecto cuando se destruye y se enferma en diferentes partes y el programa de reparación no funciona, entonces entra otro programa a funcionar, que se llama un programa de suicidio. La célula tiene un programa de suicidio, tiene que pegarse un tiro, tiene que matarse la célula, tiene que morir. Es normal. ¿Sí? Ese programa se llama programa de suicidio. Pero si ese programa de suicidio tampoco funciona y está enfermo y sigue viviendo, ¿cómo se llama esa enfermedad? Cáncer. Cáncer se llama eso. ¿Sí? Está todo jodido. Cáncer. La célula tiene que morir y no muere. Y se multiplica, a eso nosotros llamamos cáncer. Todo está programado. ¿Sí? Entonces, una vez más, esto no cura nada. Ni una gripa. Nada cura esto. Lo único que hace es producir más energía. A ver si con más energía la célula comienza a funcionar mejor. Y si la célula comienza a funcionar mejor, la célula está preparada para reparar, regenerar todo lo que usted quiera. Es lo que hace. ¿Sí? Muy bien. Y eso, producto, se llama PXP. La sustancia se llama polisacárido péptido. Está hecho del arroz, del núcleo del arroz, donde tiene los ingredientes que son los polisacáridos y péptidos, se junta eso y a través de una nanotecnología se hace un pedazo muy pequeño para que pueda entrar directamente a la célula. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió?
Muy bien. Mi nombre es Marilu Jiménez y estoy muy agradecida con ENSACTA porque tuve un problema de salud desde hace casi 10 años, un dolor muy fuerte del cuello al hombro, me dolía mucho mi seno y parte de mi brazo y me habían recetado mucha medicina pero no se me quitaba. Entonces así pasé muchos años. A veces el dolor subía, bajaba, pero no se quitaba. Entonces cuando conocí ENSACTA lo empecé a tomar y cuando el segundo frasco yo no me di cuenta qué día ya no lo tenía. Y entonces cuando me preguntaron ¿cómo estás? Fue cuando me di cuenta que mi dolor ya no estaba. Mi dolor desapareció y hasta ahorita no lo tengo, puedo mover mi cuello. Era un dolor muy fuerte que parecía que yo tenía fiebre en este lado. Mi nombre es Tomás Montero, soy de Perú. Conocí los productos más o menos 4 meses. Lo tomé, la primera toma me dio una tremenda energía, no se imagina. Me corrigió muchísimo la digestión, muchísimo, pero en esa semana yo tenía las caries de mis dientes acá, y todavía se nota que estaba a punto de ir al odontólogo para que me sacaran y me pudieran solucionar el problema. Pero resulta que cuando empecé a tomar los productos a la semana, desapareció los dolores hasta ahora. Claro que por estética tengo que ir a que me arreglen los dientes. Pero ENSACTA trabajó muy bien mi digestión, me ayudó muchísimo y me dio mucha energía apenas en 4 meses trabajando. Yo soy Jonathan Rodríguez y vengo a decir un testimonio no personal, pero sí de mi familia, especialmente de mi mamá, que es un factor motivador muy interesante para mí y en mi vida. Mi mamá le detectaron un quiste atrás de su rodilla y realmente estuvo con un dolor impresionante como yo nunca la había visto, ¿no? Desgraciadamente yo no había estado aquí en México por un buen tiempo, pero empezó a tomar los productos, especialmente el PXP, en el cual se empezó a ver mucha mejoría y me tocó mucho vivir todo ese proceso de mejora de ella, ¿no? Porque me tocó la gracia de estar cuidándola, llevándola a todos los tratamientos, ahora sí que tomó, y a visitando a todos esos doctores y realmente es un placer decir que ahorita anda aquí conmigo, aquí en Los Ángeles, y puede caminar, ya no tiene ese dolor tan intenso y ahorita se lo toma ya como tratamiento, ¿no? Es algo muy bonito y que pues no lo podía dejar de pasar. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y ya después van a ver a mi mamá dando un testimonio porque realmente se tiene que compartir algo tan bueno. Mi problema que yo tenía era hormonal, porque yo no tengo matriz, no podía dormir, no podía estar tranquila en ninguna parte. Mis hormonas estaban descontroladas y tomaba hormonas, pero hormonas recetadas por doctor, y eso me dañó mucho mi cuerpo y me puse muy delgada y empecé a sentirme muy mal. Y entonces cuando me recomendaron PXP, yo empecé a tomar y a los 3 meses yo empecé a dormir, empecé a sentirme mucho mejor y dejé todo lo que estaba tomando y a hoy estoy mucho mejor y yo bendigo este producto y a Dios gracias de hoy. Mi nombre es Amanda Cruz. Mi problema de salud era mi riñón derecho. Tengo ya 1 año de estar tomando PXP Alpha Energy B12 y mi reacción ha sido de que tengo 1 año de que no me paro ya al hospital, ya no más antibiótico, mi riñón está trabajando bien y me siento muy bien de salud. Bueno, pues yo sigo sorprendida con los testimonios que sigo viendo y aquí a petición de la gente que está haciendo esta grabación. Sí quiero comentar un caso que a mí también me sorprendió. Una señora de aproximadamente 70, 75 años, con próxima dialización, todo un cuadro estrésico y también tenía líquido en los pulmones. Y entonces a mí me sorprendió mucho este cuadro porque empezó a tomar PXP 3 veces al día. Una de sus hijas, que la tenía en esa ocasión en turno, cuidándola, se lo empezó a dar.
Y en ese momento, como a la semana y media de estárselo suministrando, me llaman por teléfono, yo estaba en México, en la Ciudad de México, y me dicen, doctora, mi mamá se puso mal. Y bueno, yo dije, ¿qué le pasaría a la señora? Porque no me dieron gran seña. Y únicamente me dijeron que la señora empezó a sentir mucho malestar, mucha ansiedad, y estaba en su casa. Entonces se desvistió, literalmente se desnudó, y salió al jardín de su casa y se sentó ahí, totalmente desnuda. Y entonces yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues, y luego, ¿qué pasa con tu mami? Porque tuvo esa reacción. No, doctora, pues cuando yo entré vi a la señora, vi a mi mamá ahí sentada, pero en una laguna, como que se hizo pipí. Y bueno, yo quería más datos, ¿no? Yo quería el color y el olor de los líquidos, yo suponía que era orina. Y entonces, como yo estaba lejos, le dije, ¿sabes qué? Llévala, por favor, al hospital y báñala y llévala y a ver qué noticia nos dan, porque pues yo estoy en México, en la ciudad. Y entonces eso hicieron, esto fue en Querétaro. Y cuando yo regreso ya por la tarde-noche, sí pregunté a esta persona que me diera datos sobre qué había sucedido. Y entonces ella me dijo que llegando al hospital, bueno, pues entró por urgencias porque ella también iba muy espantada y todo. Y ya cuando le hicieron la revisión, el médico en turno dijo, pues es que esta señora no presenta ningún líquido, no presenta ni problema para dialización, ni líquido en los pulmones. Yo no sé por qué me están dando todo este diagnóstico. Y yo les comentaba en esa ocasión que les dije este testimonio, realmente estoy muy sorprendida con y muchos casos que me han tocado ver en Suerte, en la ciudad, sobre todo en México, en toda la República Mexicana, y es algo que está sucediendo. Entonces, a la gente que vea este video, pues nada más quiero decirle que, como me han preguntado algunos médicos, oye, ¿qué es lo que está pasando? Pues yo nada más les digo, está sucediendo. Y si sigue sucediendo, bendito alimento, y pues tenemos que ir todavía por mucha más gente. Y bueno, ese fue uno de los tantos testimonios que he vivido. Muchas gracias.